Muy buenas noches a todas, a todos, a las personas que están siguiendo esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida desde la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, a esta charla. Hoy, que estamos a mitad del mes de noviembre, estaremos hablando sobre una conmemoración que se lleva a cabo el 19 de noviembre, que es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Pues sabemos que en nuestro país vivimos muchas violencias y bueno, pues una de ellas es el abuso sexual y es algo pues muy fuerte que pues afecta a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Por ello es muy importante visibilizar esta conmemoración que digo aquí en nuestro país se realiza, pero también a nivel mundial. Y bueno, pues hay cifras muy alarmantes. Por ejemplo, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, señala que la mayoría de los casos de abuso se viven en los hogares. El 66.8% es una cifra ya un poquito viejita. Menciona que los casos de violencia sexual infantil pues son por un familiar. Y bueno, pues ahorita vamos a dialogar sobre ello, porque, bueno, además de las altas cifras de violencia, estamos muy próximas al 25 de noviembre, pues este tipo de violencia afecta pues a la niñez. Y bueno, pues vemos que estas conductas pueden afectar, pues por supuesto, las consecuencias psicológicas, físicas de nuestras niñez, adolescencia. Entonces, hoy estoy contenta porque nos acompañan dos queridas compañeras que han estado con nosotras en varias ocasiones. Mi gran amiga y compañera Ana Luisa Muñoz Vázquez y la compañera también queridísima Oralia Orozco Valencia. Ellas serán nuestras ponentes el día de hoy, pero también queremos que quienes nos están siguiendo en esta transmisión puedan hacer sus comentarios, puedan pues estar también interactuando con nosotras. Voy a pasar a leer la semblanza de Ana Luisa para dar paso con este conversatorio virtual. Y bueno, Ana Luisa es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, es docente en Educación Media Superior en diversas áreas de humanidades, es activista social y feminista, ha tomado diversos diplomados, por ejemplo, sobre derechos humanos, juicio de amparo, nuevo sistema laboral impartido, y también sobre educación psicosexual, algunos cursos, por ejemplo, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha tomado cursos sobre violencia contra la infancia, derechos humanos para la niñez y adolescencia, aplicación de la ley para niños, niñas y adolescentes infractores. Ha colaborado como tallerista y conferencista en temas en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y prevención de delitos para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, ha tomado diversos cursos a través de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, educación sexual para adolescentes y también sobre adicciones. Ana Luisa tiene una gran experiencia pues como docente al trabajar con las juventudes. Ella será nuestra primer ponente, pero antes de comenzar quisiera también hacer la presentación de la maestra Oralia Orozco Valencia. Ella es maestra con experiencia en educación en primera infancia y también en educación superior. Además, es activista de la colectiva Mujeres Morena República y una gran conferencista y aliada en la Secretaría de Mujeres de Morena Michoacán, ambas. Agradezco muchísimo que estén aquí, compañeras, y bueno, vamos a dar paso con este conversatorio. Te damos la palabra, Ana Luisa Muñoz. Bienvenida. Gracias, secretaria Mireya Aguilar. Y bueno, pues también al partido por esta invitación que nos hacen también y hacen que llegue estos temas tan importantes para todos de general, ¿no? Es un interés general para todos. Creo que en lo personal tenemos como adultos el compromiso específico
de velar por los niños. No, no es nada más que seamos padres de familia, no, sino que la responsabilidad social es el de los adultos cuidar de la integridad y el desarrollo de los niños. Bueno, pues vamos a empezar con este diálogo, ¿no? Es muy importante, es muy importante saber qué es el abuso sexual infantil. Pues es un concepto muy pequeño, pero muy profundo. Este tipo de abuso infantil incluye las actividades sexuales para cualquier menor, ya sea niña, niño, adolescente, y que puede ser de diversas maneras, ¿no? Puede ser hasta influenciar en el desarrollo psicosocial y psicosexual de un niño. Como abogada, pues puedo hablar muchas cosas porque a veces hasta ignoramos que cometemos o que hasta los mismos adolescentes cometen ciertos delitos, ciertas acciones que pueden influenciar o pueden perjudicar el libre desarrollo sexual y emocional de una niña, de un niño o del mismo adolescente. Pues hay mucho que tocar, pero me voy a ir un poquito más a lo que es mi parte, la parte jurídica y la parte como de desarrollo. Nosotros en derecho, pues prácticamente no solamente vemos la cuestión legal, sino también vemos tenemos que analizar muchísimas cuestiones o muchos factores que pueden reflejarse en el desarrollo de estos niños, ¿no? Y de acuerdo a los derechos humanos de los niños y niñas y adolescentes, específicamente hablamos que los niños deben de ser libre de toda violencia. Y los abusos sexuales es todo lo contrario a una verdadera libertad e integridad y desarrollo de un menor. Nosotros cuando hablamos de menores estamos hablando de personas de 18 años a 0 años y prácticamente, lamentablemente, dentro de las estadísticas se ha visto violaciones, se ha visto muchos delitos sexuales en contra desde recién nacidos, de niños de meses, hasta los 18 años. Aunque dentro de la psicología no solamente no solamente se contempla, perdón, a los adolescentes hasta los 18 años. Muchos psicólogos dicen que el desarrollo psicosexual de los adolescentes es a partir de los 12 hasta los 19 años. Se van formando, se van desarrollando. Entonces, es un desarrollo que puede influenciar muchísimo. Por eso el Código Penal lo ha contemplado, también lo pone como el título psicosexual, ¿no? Porque también todas estas actividades generan una influencia en el desarrollo psicológico del menor y prácticamente se refleja también después en su desarrollo como adulto. Hay estadísticas y estudios psicológicos que nos dicen que un niño que es abusado sexualmente más adelante podrá repetir patrones porque depende mucho de la actividad de cómo sufrió el abuso sexual. Nosotros, mientras más pequeño, más peligro también para su psicodesarrollo social, ya que justamente los desarrollos sociales de todo niño empiezan desde sus 0 años y tienen un desarrollo dependiente de otros seres, ¿no? No hay ningún ser humano que se vaya desarrollando por sí solo. Necesitamos de otros e influenciamos en otros. En los niños de 0 a 6 meses se da una dependencia de los padres y de las personas próximas. Generalmente los bebés, si los analizamos, siempre están observando todo lo que ven desde los mínimos detalles porque ellos están en la etapa de aprendizaje. De 6 a 12 meses muestran más interés en todos los grupos, o sea, ya no nada más son en sus padres, abuelos, tíos, los más allegados, sino que ya también empiezan a prestar atención a lo que ven fuera de casa. De 12 a 24 meses van perdiendo el apego con sus padres y buscan jugar con otros niños. Es aquí donde también empieza la interacción y el conocimiento de uno a otro grupo social. Después de 2 a 4 años, la época del por qué, la época de las rabietas, ¿no? El de ¿por qué? Porque quieren conocer todo, quieren adquirir el conocimiento para posteriormente buscar su propia autoindependencia.
De los 4 a los 6 años disfrutan con los juegos en grupos, ¿no? Ya tienen interactualidad con otros niños, ya están empezando a jugar que a la mamá y al papá, al doctor, a la maestra, empiezan a repetir todos los patrones que ellos han aprendido desde su 0 hasta esta edad. ¿Por qué me estoy enfocando en esta parte? Porque prácticamente eso nos ayuda mucho a entender un poquito lo que es el desarrollo psicosexual de un niño. El de por qué es tan importante cuidar esa integridad específica, esa integridad específica de desarrollo psicológico de un niño, porque pues, existen muchos antecedentes donde los niños ni cuenta se han dado que son víctimas de abusos sexuales, porque ellos en este lapso de edad están aprendiendo y aprenden a través de juegos. Y hay muchos abusadores sexuales que utilizan toda esta etapa del niño para poder utilizarlos, manipularlos y, ¿por qué no?, prepararlos para ser abusados ya físicamente, ya ni tan siquiera psicológicamente. Muchos de los abusos para los niños principalmente se da mucho a través de las amenazas, pero lo más triste es del amor, del sentimiento de las personas. Entonces, a un niño es muy importante porque hay me ha tocado saber de varios casos, que hay niños que creen en específico que un beso, un abrazo de cierta manera, ciertas caricias en ciertas partes de su cuerpo son normales y que lo hacen porque es amor o porque las personas las quieren, o también hasta algunos, como están en la etapa de aceptación estos niños, lo que sucede es de que posteriormente también lo utilizan para sentirse aceptados por las personas que para ellos son importantes. Por eso se da mucho el abuso sexual dentro del círculo familiar, ya sea alguno de los padres, porque aquí a veces no hay excepciones, también a veces las madres son cómplices, algunas madres, algunas no, también igual los padres, pero también tenemos que los abuelos, los tíos, los primos, los amigos más allegados, justamente son personas que también pueden jugar este papel de abusadores sexuales. Nosotros en prevención sexual, cuando hemos dado algunos talleres con algunas personas, les decimos que es muy importante ciertos comportamientos con los niños, no por tabús. A los niños se les tiene que enseñar darles una formación de educación sexual, no en la educación sexual que todos creen de que ya le están enseñando las poses y hacer esto. No, la educación sexual es desde el conocimiento de su cuerpo, o sea, de que si eres niño, tu parte íntima se llama pene, ¿no? Si eres niña, esta es tu vagina, estos son tus labios, o sea, que vayan conociendo, porque también en la infancia su desarrollo sexual es el autoconocimiento de su cuerpo. Entonces, si les ponemos esos apoditos que me caía bien gordo el pajarito, ¿no? Pues, o sea, un día va a volar y me voy a quedar sin pajarito, perdón por la expresión, ¿no? Pero eso es lo que yo cuando escuchaba decir eso a mis tías, pues a mí yo me decía, ¿y en qué momento te va a volar tu pajarito, hermano, no? Y prácticamente si no les enseñamos cómo se llaman correctamente las partes de su cuerpo, es muy difícil detectar que existe abuso sexual con las niñas y los niños, ¿no? Ahorita voy a tocar rapidito un poquito más adelante lo de adolescentes, porque es diferente la prevención del delito y también el desarrollo psicosexual. Entonces, prácticamente cuando nosotros hablamos, o sea, los niños repiten lo que nosotros los adultos les decimos. En las primeras etapas de su vida son repetidores, quieren ser aceptados, entonces hacen y deshacen por querer quedar bien con los adultos que le rodean para que los sigan protegiendo. Entonces es aquí donde entra la prevención del delito. ¿Qué le enseño a mi casa a mi hijo? ¿Qué confianza le doy a mi hijo o a mi hija para que tenga ese valor y que venza esos miedos, para que tenga esa confianza de decirle, ¿no? Y también como sociedad, como abuela, como tía,
¿Qué confianza le doy también a mi hijo? ¿Qué tal cómplice soy de estos abusos? Dicen por ahí, ¿no? Está el dicho de que al niño y al borracho hay que creerles porque siempre dicen la verdad. Entonces, a veces no es, hay gente, como dicen, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa. No, los trapos sucios no se tienen que lavar en casa, tienen que salir a veces de casa, más cuando está afectando el desarrollo y la integridad y la dignidad del más desprotegido, que es la niña o el niño. Y justamente este desarrollo, ¿no? Porque me acordé ahorita de un caso de una sobrina cuando iba en el kinder, que de repente un día llegó y llegamos y estaba besando la pared y todos así como que, ¿por qué estás besando la pared? Y nos dice, es que estoy aprendiendo a besar. Nosotros, ¿por qué estás aprendiendo a besar? Y ella tenía 3 años o 4 años. Y fue cuando nos contó específicamente. Es que un amiguito, pues dice que yo no puedo decir que quiero a las personas, sino sé besarlas. Le digo, pero un besito en la mejilla, ¿no? Un besito en la cabecita es normal. No, tiene que ser en la boca. Y bien así, bien exigente la niña, ¿no? Entre lo que ya así, como dijimos, en la boca, y ya fue cuando empezamos a hablar, a interrogarla, porque la manera más correcta de hablar con un niño es preguntarle. O sea, cada cosa que también nos pregunte, también repreguntar o indagarle un poquito más para saber realmente qué es lo que quiere o lo que se está expresando el niño, ¿no? Porque nosotros a veces nos creamos una imaginación, pero bien cañona, ¿no? Y justamente aquí hay una situación muy importante. Cuando nos dice que a ella, a su amiguito, su primo, que era un adolescente, le decía que si realmente lo quería, lo besara en la boca, pero que él iba a enseñar la manera perfecta de besar en la boca. Eso ya estábamos hablando de indicios de un abuso sexual. Y al ser el adolescente el que estaba cometiendo esta acción, nos da también un indicio de que este adolescente en algún momento de su infancia fue abusado también y fue con esa misma estrategia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado desde la infancia este desarrollo, porque a veces, como les comento, a veces ni los niños se dan cuenta que son abusados. Por eso hay que hablarles realmente cómo se llaman las cosas, cómo se conozcan su cuerpo, para poderles enseñar cuáles son de sus partes, las permitidas tocar, las no permitidas, y que tampoco no entren en chantajes. Para terminar esta parte de esta experiencia que tuvimos con mi sobrina, pues prácticamente ya cuando le comentamos a su mamá y oye, está pasando esto, le está diciendo esto a la niña, y nosotros lo que le dijimos a la niña es de que la forma de los afectos, cariños, no se transmiten a través de los besos, sino también de las acciones, ¿no? El de que te preparo tu comida favorita, el de que escucho, el que juego, nos sentamos a ver con palomitas una película. Existen muchas formas de demostrar el cariño y afecto hacia la persona sin necesidad de tocarla, ¿no? Porque a veces tenemos la mala manía de obligar hasta que saluden de beso a la tía, ¿no? O al tío, que el niño no quiere, ¿no? Entonces también creo que es una parte que tenemos que respetar de los niños, porque para nosotros en prevención sexual, a veces muchas familias o muchos papás o muchos familiares hasta obligan que estén y conviven con sus mismos agresores. Entonces son foquitos que nosotros tenemos que ver. Y en la cuestión de desarrollo, en la cuestión de adolescentes, bueno, en la cuestión de adolescentes hay muchísimas situaciones. En ellos tenemos que entre los 12 a los 14 años tienen lo que es el aislamiento. Tenemos la orientación hacia buscar, en búsqueda de su sexualidad, de su identidad. Toda esta etapa de la adolescencia es donde realmente dicen están insoportables, pero no es que estén insoportables, sino están formando su propia personalidad. Y también lo que les suceda en esa etapa de su desarrollo sexual y psicosexual va a ser el reflejo de lo que se les enseñó en la niñez. Por eso hasta a veces tenemos muchas adolescentes embarazadas, ¿no? Porque les enseñan en sus novelitas, en los videos, en series, que el amor se demuestra a través del sexo, ¿no?
Hay muchos aspectos de demostrar el amor, el respeto, el cariño hacia las personas, que no es nada más a través. Y cuando nosotros nos aperturamos a esta situación, por eso existen muchos abusos que ni los mismos delitos, ¿no? Está el abuso sexual. El delito como abuso sexual es un delito cuando me tocan mis partes íntimas sin mi consentimiento. Y si soy menor de edad, si soy menor de 12 años, es también un delito y es un delito más grave. Los abusos en contra de menores. Tenemos la pornografía infantil, el turismo pornográfico y sexual. Y también algo que induce y que hemos estudiado mucho y que va induciendo a que nuestras niñas y nuestros niños vayan siendo víctimas, pues prácticamente es de que los dejamos que lo eduque la televisión. Ese es un error que tenemos mucho, que los eduque la televisión y que hipersexualizamos a las niñas desde muy pequeñas, a los niños, ¿no? El de que, ay, tú ya eres un niño grande y tienes que verte como un niño grande. No, es un niño, tiene sus etapas de desarrollo, tanto psicológicos y físicos. Y son etapas hasta los 19 años, como les comentaba anteriormente, donde específicamente todavía están en búsqueda de su identidad, de sus preferencias, de su desarrollo, de su propia personalidad. Yo lo que les invito mucho es que lean el código, busquen a gente que los asesore. No les explico porque sí es muy largo de explicarles estos delitos, pero sí es muy importante que acudan al código. Tenemos un código penal a partir del artículo 158 en adelante. Vamos a encontrar prácticamente especificado los tipos de delitos sexuales y principalmente, como les reitero, la responsabilidad no es nada más de los padres ni de las madres, ni tampoco de la familia más allegada, sino es de todos, ¿no? Tanto que se da la apertura justamente en los códigos penales que podemos hacer denuncias cuando detectamos que existe se genera una violencia o abusos de esta magnitud en contra de los menores. Por mi parte ahorita sería todo. Mira, tienes el micrófono cerrado. Ay, perdón, perdón. Gracias, Ana, qué interesante información nos has compartido. Y justo, ¿no? Lo que mencionas, que gran parte de estos delitos ocurren en el núcleo familiar, ¿no? Que, bueno, también puede ser en la vía pública, en la escuela también, ¿no? Casos menores, pero es muy importante, pues, justo lo que mencionas, ¿no? De la educación sexual y que los niños puedan identificar, ¿no? Incluso una insinuación, un comentario, por supuesto un tocamiento. A veces los niños más pequeños pues no lo pueden identificar. Entonces, pues es muy importante que, o por supuesto en los hogares a temprana edad se les explique justamente los nombres de las partes sexuales de cada uno, pero pues también por supuesto reforzarlo en la escuela. Y bueno, pues nuestra compañera Oralia Orozco Valencia, que tiene una gran experiencia, como ya lo escuchábamos, de su pues experiencia profesional en la primera infancia, pues también que nos comentes, Oralia, cómo lo tratamos los profesionales, los profesores, pero pues también los padres, esta información con los niños, porque justamente las cifras en nuestro país me parece que han incrementado, ¿no? En este año 2022. Y bueno, pues a partir de la pandemia también que estuvimos en el encierro, pues también las cifras se elevaron, pero veía yo por ahí los índices y justo en 2022 y bueno, en las de 2023 también hay un incremento. Es algo muy delicado y bueno, pues tiene consecuencias
como ya lo decían, pues muy graves, que incluso pues puede ser la pornografía, la trata, pero también consecuencias psicológicas en los niños y que un desarrollo que pudiera ser armónico y bueno, integral en el ser humano, pues se trunque, ¿no? Por una situación de estas. Bueno, pues te dejo la palabra, querida Oralia. Muchas gracias, secretaria Mireya Aguilar. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos y todas. Y reciban un caluroso abrazo y muchas gracias por estar aquí. En este marco que nos hacías la introducción, que el día 19 conmemoraremos el Día del Abuso Sexual en la Infancia y la Adolescencia. Y también tenemos el evento próximo del día 25 de noviembre, que se festeja el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, que bueno, son fechas que tenemos próximas. Pero aquí la pregunta que nos haríamos primero es, ¿cómo surge esta violencia? ¿Cuándo surge esta violencia como humanidad? Y que bueno, aquí retomamos parte de la historia en relación a hechos violentos que hemos vivido y que han tatuado, que han marcado, que han sido sombra de nuestra vida cotidiana, como es la Santa Inquisición, las cruzadas, la crucificación de Jesucristo. Mucho se ha escrito al respecto y que bueno, tenemos que como sociedad que discernir y darnos cuenta desde cuándo y cuál es el fondo de la violencia, y esta se remota a tiempos inmemorables. Pero ¿por qué surge la violencia? Es una simple respuesta. Surge del deseo de poseer lo que tienen los otros, pero hay ocasiones que yo mismo soy ese otro. Entonces es ahí donde se va generando esta violencia con este deseo de lo que tiene el otro. Y debemos tener presente también en la violencia que el miedo y la violencia van siempre juntos. Ese temor que se inculca a toda la población, en este caso ahorita estamos hablando de las niñas, niños y adolescentes, pues todavía es mayor. Quisiera, antes de continuar, como para cerrar un poquito lo que la compañera Ana Luisa comentaba en relación a estas etapas psicosexuales, nada más para complemento, que también tenemos a Freud, que él desarrolló un estudio muy completo en relación al desarrollo psicosexual de los niños y él detectó que, bueno, de algunas etapas, por ejemplo, nos hablaba que de los 0 al 1 año, que es la etapa oral, la zona erógena o la zona de placer se ubica en la boca. Por ello, todos los bebés en esta etapa de edad se llevan todo a la boca porque es una zona de placer, es la zona erógena. Después nos habla Freud de la etapa anal, que esta se da del 1 a los 3 años, y que la zona de placer está en los esfínter, que es aquí cuando el niño, por ejemplo, pasa por el proceso del control de esfínter. Y después tenemos otra etapa que se llama la etapa fálica. Esta se da de los 3 a los 6 años aproximadamente, y la zona erógena está en los genitales. Después está un periodo de latencia, que este es de los 6 a los 12 años, y aquí no hay ninguna zona erógena porque los sentimientos sexuales están inactivos de los 6 a los 12 años. Y después nos habla de la fase genital, que es de los 12 años hasta la muerte del ser humano, donde la zona erógena son los genitales y se madura el interés sexual. Sí, nada más como por complemento. Y bueno, nos comentaba ya Ana Luisa sobre qué es el abuso sexual. El abuso sexual por la Organización Mundial de la Salud es la utilización de las niñas, niños y adolescentes en alguna actividad sexual
que el niño no tiene la capacidad de comprender. Por lo tanto, esto genera un daño en su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Pero también tenemos la violencia sexual. La violencia sexual para la UNICEF consiste en una gama de actos sexuales cometidos contra la niña, niño, que comprende, entre otros, el abuso sexual, el incesto, la violación, la violencia sexual en el contexto de relaciones de noviazgo o relaciones íntimas, o la explotación sexual o el abuso sexual. Un gran número de víctimas de violencia sexual y de abuso sexual nunca revelan su victimización o lo cuentan ya muy tardíamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Cuando pasa muchos años y que ya tienes una etapa que has asimilado y que has tomado conciencia de este hecho, es que empiezas a platicarlo, es que empiezas a conversar sobre este hecho. ¿Por qué? Porque pues son situaciones que no son fáciles para los niños, niñas, platicarlo y hablarlo. Ante esta situación, pues tenemos algunas leyes que nos ayudan a protegernos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, que nos protege de la violencia en relación al Estado, y nos presenta una serie de frases, de alertas que podemos tener presentes para poder tener una alerta ahí de qué es lo que está pasando. También tenemos la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, que hay códigos en relación a autoridades federales, entidades federativas y entidades municipales, donde están obligados a tomar medidas necesarias para atender, sancionar los casos en que las niñas, niños y adolescentes se vean afectados. El descuido y la negligencia y el abandono físico, psicológico, sexual también es parte de lo que tiene que ser denunciado. No obstante, nos comentaba la secretaria Mireya hace un ratito que las cifras pues han sido muy alarmantes. Los registros de lesiones que se tiene en relación a la Secretaría de Salud en el 2019 y 2020 muestran que en los hospitales del país se atendieron por violencia sexual a 9,959 personas de 1 año a 17 años. Esta cifra significó un aumento del 21.8% con respecto al 2021, que en el 2021 hubo 8,179 casos. Y que bueno, aquí si nos hacemos un poco de memoria, pues nos damos cuenta que este periodo fue un periodo de la pandemia y que se escuchaba que la violencia había aumentado y que muchos casos se presentaron incluso en línea, de manera virtual, cuando se encontraba en conferencias, en clases donde la violencia se hizo presente. Pero estas cifras que les estoy comentando son de casos que se atendieron de violencia sexual, ¿sí? Y México tiene el primer lugar en abuso sexual. Esto lo marca la OCDE y nos dice que 1 de cada 4 niños del país se considera expuesto en este entorno. Se dio ahora más o menos en marzo, abril, un taller donde se tituló Hablo cuando puedo hablar, y se trata de un proceso de la toma de conciencia sobre el abuso infantil organizado por diversos grupos, donde expusieron ahí expertos el elevado índice de impunidad que prevalece en los casos de abuso sexual infantil. De cada 1,000 se denuncian 100 únicamente, y de ellos solo 10% llega a presentarse ante un juez y únicamente 1% recibe una sentencia condenatoria.
Si vemos, los índices son alarmantes en relación a esto, y de esto pues todavía hay muchos que no se atreven a denunciar, ni siquiera a hablarlo, y que algunas de las razones son porque se revictimiza a los infantes sobrevivientes sobre el abuso sexual, y pues por eso suelen desistir, por lo que hay ocasiones que se pasa en las fiscalías, donde nuevamente se revictimizan las situaciones. 23,000 adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo el acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos, según datos del 2021. Casi la mitad de los abusos sexuales son cometidos por familiares, ya nos comentaban las compañeras. Esto marca que un 74% de los agresores están en este círculo cercano de la víctima, y eso dificulta, por ende, la denuncia, más aún cuando son los padres o uno de ellos. Si vemos, el índice es muy alto, es 74%. En 2021 se registraron 22,400 víctimas de violencia sexual infantil en México. Esto es en base al Censo Nacional de la Procuraduría que se hizo, elaborada por el INEGI. Y que bueno, estos son casos que todavía nos tiene que tener claro que todavía hay otros datos que no se denuncian y que están ocultos. Y de estos 22,400 que plantea el INEGI, 18,903 casos corresponden a casos sexuales cometidos contra niñas y mujeres. Esto representa un 84% de los casos. O sea, veamos el índice, todavía la vulnerabilidad de las niñas y mujeres que existe. Se realizó otro estudio que se llama Alumbra, que corresponde también a un panorama estadístico de violencia sexual contra niños y adolescentes. Se realizó en el 2020 y 2021, y en se registraron 693 casos, es decir, hubo un aumento del 3% respecto a la edad de niñas y niños adolescentes entre 10 y 14 años, que fueron el rango más afectado. También es importante visibilizar que casi el 10% fueron niñas y niños menores de 5 años, lo cual equivale a 2,070 víctimas de violencia sexual durante esta primera infancia. Como ya nos comentaba la compañera Ana Luisa, si estos niños llegan a una etapa de adultez, y hay mucha probabilidad que van a ser ellos los que van a ser los próximos acosadores cuando no reciben un tratamiento oportuno y viable para poder atender esta situación que vivieron. Los datos estadísticos de este censo 2021 reporta, por lo tanto, que fueron cometidos 61 delitos de violencia sexual contra niñas y niños adolescentes por día, o sea, 61 casos por día, de los cuales 6 fueron niñas menores de 5 años. Vuelve a remarcarnos aquí en una etapa de la primera infancia. Y que bueno, aquí tenemos otros datos en relación a en qué estados están más elevados los índices de nuestro país, y que vemos que en Chihuahua se reportaron en el 2021 también 161 casos, que es el estado con mayor índice de delitos de violencia sexual. Después Querétaro con 139 estados, y después Nuevo León con 134 casos. Como vemos,
Y bueno, aquí como un comercial, pues tenemos que analizar holísticamente y tenemos que ver quiénes gobiernan hoy estos estados y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Lamentablemente hubo aumentos significativos en estos casos de niñas, niños y adolescentes que fueron violentados sexualmente. Comparativamente, esto en el periodo de la pandemia, donde aumenta considerablemente la violencia física un 29%, la violencia psicológica un 49% y la violencia económica 78%. Y también aumenta el abandono y aumenta la negligencia. De esto no tenemos los datos exactos, pero también se eleva estos índices. Diariamente las niñas y adolescentes pues acuden a las unidades médicas donde son atendidas de estos casos de violencia física, sexual, psicológica, económica. 22 niñas, niños y adolescentes acudieron a las unidades como consecuencia de la violencia sexual. Aquí nuevamente nos reportan que los índices pues son de 70 a 75 casos diarios que acuden los niños a estas unidades médicas para ser atendidos. En relación a otro estudio que se hace también dentro del INEGI en el 2021 que se llama ENDIRECT, que es el panorama estadístico de violencia sexual contra niños, niños y adolescentes, que se analiza una encuesta nacional de una dinámica de relaciones en los hogares, se encuentra que 12 de cada 100 mujeres reportó haber sufrido una forma de violencia sexual antes de cumplir los 15 años. Y como comentábamos, ¿cuándo se visibiliza esto? ¿Cuándo se habla? Pues cuando están en una etapa que ya ha pasado tiempo, ¿verdad? Permítanme. Ya nos comentaban que, bueno, el sitio donde se dan estos hechos con mayor frecuencia, pues se reporta que son las viviendas, que se dan 75.1 casos, que son en la familia, en los hogares, estos se registran a nivel nacional en el 2022. En segundo lugar, tenemos el espacio físico donde se dan estos hechos más en la vía pública, que es el 4.1% de las agresiones. Y como último lugar, tenemos que en la escuela es el tercer espacio físico donde se dan estos hechos, que se registran el 2% de las agresiones ahí en esos espacios. Y que bueno, como veíamos de estos tres lugares que les estoy comentando, se tenía en mente anteriormente que eran lugares seguros, y a raíz de la pandemia pues nos dimos cuenta que en este caso las casas, los hogares no eran los lugares tan seguros, aunque todavía hay quienes lo comentan así, pero tenemos estos estudios que se realizaron y que reportan estos datos. ¿Qué es lo que genera cuando pasa un niño o niña o adolescente abuso sexual en la infancia o en la adolescencia? Pues bueno, hay un malestar emocional que camina con él, no lo puede dejar, no es nada fácil llevar, que también puede ser otra consecuencia, un embarazo infantil, que también los tenemos. Los trastornos en los estados de ánimo también es otra consecuencia que se presenta. La depresión, la laceración,
la infección de transmisión sexual o trastornos psicológicos. O sea, si esto no se atiende oportunamente y pertinentemente, obviamente va a haber consecuencias. Entonces tenemos que, pues, atender oportunamente. Algunas recomendaciones que doy es, pues bueno, propiciar o caminar en relación a generar crianzas amorosas, crianzas seguras, de confianza, de respeto, y es indispensable la generación y análisis en periodos paulatinos o recurrentes, donde veamos estos indicadores de violencia sexual, identificar también los factores de riesgo, las asociaciones entre las variables y las tendencias sobre la violencia sexual. Y también es necesario generar estrategias basadas en evidencias orientadas a la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, fomentar sobre todo una cultura de denuncia de delitos y disminuir esta cifra que está oculta. O sea, es necesario invitar a que hagan la denuncia, porque mientras no haya un marco jurídico homogéneo en sus propósitos y alcances para prevenir y sancionar la violencia sexual, ni existan políticas públicas en el mismo sentido con un enfoque de la niñez, las niñas, niños y adolescentes tendrán una infancia rota con riesgo de permanecer en el silencio toda la vida y los agresores en la impunidad. Y otro es evitar normalizar la violencia sexual y todos los tipos de violencia. Debemos no verla como normal. También es muy importante, pues, propiciar en nuestros niños, niñas y adolescentes que no hay juegos en secrecía y que si alguien quiere tocar sus partes íntimas, paren y se lo comenten a sus papás, a sus mamás, a sus padres, a sus madres. La UNICEF también en esto propone una lista de afirmaciones donde el niño contraste y vaya analizando el niño, y a través de esas frases el niño detecte cuándo sí puede ser un abuso y cuándo no. Sobre todo aquí es importante que sepa que una cuestión de afecto él la puede elegir. Él elige a quién darle beso, a quién no darle beso, a quién abrazar, porque nosotros no sabemos lo que el niño tenga y tenemos que creer en nuestra niñez. Tenemos que creer en ellos, que nadie debe tomarle fotos desnudo. Estas son algunas de las herramientas que el niño, pues tenemos que darles la confianza, porque es imposible asegurarnos que un acusador no se cruce en el camino de los niños y las niñas. Por ello también debemos cultivar buenas prácticas para que ellos no normalicen y no callen los abusos. Y este empoderamiento, esta confianza, este respeto, este amor, pues inicia en la casa, en los hogares. Por lo tanto, también les quiero compartir que en octubre de este año se hizo una modificación al código penal, el artículo 105, donde ahora donde se quita que los delitos sexuales, por abuso sexual y por violencia, ya no prescriban. Por lo tanto, como ya no hay prescripción, ¿por qué no hay prescripción? El argumento fue que este malestar y esta depresión, estas crisis que el ser humano tiene, no concluyen, no prescriben. Por lo tanto, se hizo esta reforma aquí en nuestro estado y que bueno, pues esto es algo grato para pues las mujeres, las niñas, niños y adolescentes que han vivido estas cuestiones. Y les quiero cerrar con unas preguntas que quisiera que me compartieran ahí en el chat, si tienen oportunidades. Si he vivido violencia sexual, ¿cómo la he vivido?
y qué propongo para erradicarla. Y cierro donde una de las tareas que tenemos como sociedad es proteger a las niñas, niños y adolescentes en esta tarea conjunta. Hasta aquí concluyo. Gracias. Gracias, maestra Oralia. Qué interesantes, de verdad, aportaciones nos has dado y también realmente qué preocupante, de verdad, lo que ocurre con nuestros niños, niñas y adolescentes. Justo ya lo dicen aquí en los comentarios, en el espacio privado, en el hogar, y me parece que también es muy importante, o sea, saber qué hacer. Yo me estoy así imaginando que una madre detecte que un familiar es quien está abusando del menor que tienes en tu casa. O sea, como seguramente aquí nos están poniendo también en los comentarios la norma 046, me parece, 046, que no la he leído, pero quiero pensar que son los protocolos para pues saber qué hacer. Creo que, bueno, en primera, supongo, alejar de inmediato al menor del abusador, pero también, o sea, de inmediato también cómo trabajar con el menor para no hacerlo sentir a él culpable, porque también eso ocurre, ¿no? Y bueno, pues es muy importante que justo las madres y en general toda la sociedad, porque creo que todos somos, todos y todas responsables de la niñez, de los adolescentes, ¿no? Aunque no sea mi hijo, aunque no sea mi alumno, creo que somos responsables y es muy importante saber cómo denunciar y de inmediato denunciar y cómo apoyar al menor que ha sido abusado. Y bueno, quisiera dar lectura a algunos comentarios porque hay bastantes y después también espero que contestemos estas preguntas que nos ha hecho la maestra Oralia, que me parecen muy importantes. Si he sufrido algún tipo de violencia sexual, cómo la he vivido y también qué propongo para erradicarla. Muchos y muchas de nosotras hemos sido víctimas de violencia sexual. Entonces, pues es un tema que lo hemos también mantenido, como ocurre muy frecuentemente con un familiar, pues no lo decimos, ¿no? Porque primero es conservar la familia perfecta antes de hacer una denuncia de estas. Afortunadamente hay ahora leyes como la que ya nos han mencionado, y que también es muy importante conocer a la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que justamente se trata de prevenir, atender y sancionar los casos en que las niñas, los niños y los adolescentes se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso físico, psicológico o sexual. Qué importante, la prevención, pero también pues que no quede en la impunidad, ¿no? Que haya un castigo para los agresores y que estas sociedades pues cada vez seamos más amorosas, justamente como ya lo mencionaba la maestra Oralia, y responsables de, de nuestros, pues, de las infancias. Y bueno, voy a leer algunos comentarios. Nos mandan saludos, saludos amigas, un tema muy sensible. Nos dice Dalia Gutiérrez, qué pena que la casa sea de los lugares más inseguros para la niñez, qué contradicción, habla de la situación de vulnerabilidad en la que vive la niñez actualmente. Muy cierto, Dalia. Nos manda Isalia Vargas, saludos. Gracias, Isalia. Beatriz Beltrán nos dice saludos, excelentes panelistas y tema a tratar. Muchas gracias, Beatriz. Nuevamente Dalia Gutiérrez, qué gusto verlas y escucharlas, amigas y compañeras. Su experiencia sobre el tema siempre bueno para aprender y más para reconocer las situaciones de violencia que se viven desde la niñez y por eso saberlo es bueno para su cuidado y protección. Claro que sí, Dalia. Eva Contreras nos dice, es importante conocer la norma 046, criterios para la prevención y atención sobre los casos de violencia sexual, familiar de las niñas, adolescentes y mujeres. Saludos. Muchísimas gracias, Eva Contreras.
Nos mandan saludos desde Chihuahua, Ecos de Mirabal, con Dora Villalobos. Muchas gracias. Y nuevamente Dalia nos hace una pregunta. ¿Cómo podemos evitar en la medida de lo posible estas situaciones? Que también es la pregunta que nos hacía la maestra Oralia y que ojalá que también podamos hacer algunas propuestas, las compañeras que están conectadas viendo esta transmisión, además de nuestras panelistas, cómo podemos evitar estas situaciones. Y también nos dice Dalia, ¿qué piensan del PIN parental? Ahorita las compañeras que nos comenten su opinión. Y Beatriz Beltrán nos dice, también se tiene que hacer conciencia de los infantes y adolescentes con necesidades especiales y específicas. Muy cierto. Y regularmente no se reportan. Claro que sí, también, justo es algo que yo iba a mencionar, las infancias con alguna discapacidad que pues también se ven doblemente afectadas. También la violencia sexual que se vive en las comunidades indígenas, muchas veces también por el tema de los usos y costumbres, y que pues queda, si se queda en la impunidad en otros espacios, mucho mayor en las comunidades indígenas. Qué bueno que digan tan claro las situaciones que pueden sufrir y que no se dejen de esconder la violencia que siempre ha existido, solo que ahora sí se nombra y no se esconde. Claro que sí, Dalia Gutiérrez. Rosa Orozco nos dice, importante observar tu núcleo familiar, qué tan sano es. Gracias, excelente aportación. Coincido con Rosa Orozco. Y bueno, pues creo que también justamente en este periodo reciente del periodo neoliberal, donde las mujeres pues hemos tenido que estar en tantos espacios, no solo en el cuidado de los hijos y las hijas y del hogar, sino también atender uno o dos trabajos y por supuesto, pues igual los padres. Entonces los niños se quedan más solos al cuidado de algún familiar o incluso pues solos en el hogar y bueno, por supuesto que se ven mucho más expuestos. Es una consecuencia también de la situación pues del periodo catastrófico neoliberal que nos ha tenido pues más la vulnerabilidad, no solo a las mujeres, por supuesto, a las infancias. Y bueno, no sé si las compañeras Ana Luisa y Oralia quisieran comentar algo sobre las preguntas que nos hicieron las compañeras del chat. Nos decía Dalia de qué opinan del PIN parental y también qué podemos hacer ustedes, qué pudieran proponer y ojalá que también las compañeras puedan hacer algunas aportaciones. Sí, sí. ¿O Oralia? Yo, bueno, yo en relación al PIN parental, la opinión, pues bueno, para mí es una cuestión subjetiva porque consiste en que los padres realicen una carta de aprobación de si les dan a sus hijos temas como feminismo, diversidad sexual o identidad de género. A mí me parece que esto pues limita el conocimiento de los niños. Creo que hay ocasiones que se minimiza a los niños y son temas que los niños desde chicos tienen que aprender sobre estas temáticas. Es ahí, por ejemplo, en relación a los aspectos sexuales que hoy estamos hablando del abuso sexual, todo esto está vetado, como que, bueno, hay padres que consideran que no es apropiado hablarles a los niños de la sexualidad, cuando sabemos que el ser humano es sexual desde el momento de que nace, desde que nace hasta que muere, el ser humano tiene sexualidad, ¿sí? Entonces, esto es ir contra la natura del ser humano. Y las temáticas que estoy comentando, pues bueno, depende ya pues de otros criterios que a veces más bien se va a este PIN parental por la situación como política, ¿sí? Sí, como dice Oralia, ¿no? Esto a veces se politiza mucho, pero ¿cuál sería mi opinión? La educación sexual se da desde el principio desde que nacemos,
Y no solamente hasta cierta etapa de nuestra vida, ¿no? Día a día y cotidianamente hemos aprendido, a mi edad, cada cosa que aprendo. Pero justamente aquí hay un compromiso muy grande también de los papás. O sea, es papás y docentes, pero principalmente los papás. Muchos papás que se oponen a que en las escuelas se les dé una orientación, obvio, como ya en otros programas que participó, creo si no me equivoco, Oralia, que nos hablaban del nuevo sistema en la cuestión de educación sexual, en las instituciones educativas, no es así como que les voy a hablar de poses, ¿no? Les voy a hablar de poner películas pornográficas, ¿no? Sino que realmente tengan un conocimiento de cómo es su desarrollo, por qué tienen ciertas sensaciones, por qué tienen ciertos apegos, ¿no? O sea, y va de acuerdo a las edades, ni tan siquiera es de que, ay, no, ya les estoy hablando de masturbación y apenas van en el kinder, no, sino que va de acuerdo a las etapas esta cuestión educativa, pero lamentablemente, en mi punto de vista, muchos papás que se oponen a que también en las instituciones educativas se hable de sexualidad, son los papás que más ignorancia tienen. Y el compromiso de todo papá es también educarse, tener una educación psicosexual y sexual para poder orientar a sus hijos y que en la escuela sea el reforzamiento. ¿Por qué? Porque muchos papás se oponen de hablar porque creen que es un tabú todavía, ¿no? Y justamente estos tabús hacen que prácticamente los niños y adolescentes, las niñas, sean víctimas de abuso sexual, pero también tengan malas decisiones para su desarrollo de vida. Entonces, no nada más es las instituciones, sino que también nosotros como padres, bueno, los que son padres de familia, los que somos docentes, que estamos a cargo de un grupo, tenemos que irnos capacitando para poder encontrar realmente dar una verdadera orientación a los chicos, ¿no? Y a las chicas para que tengan un mejor desarrollo. Pero dicen por ahí, es que estás violentando mi derecho de padre, ¿no? Pero los adultos a veces nos preguntamos qué tanto violentamos los derechos de los hijos. No, a veces es algo que no nos preguntamos, porque algo que me recordó mucho Oralia en su intervención fue que los niños siempre, al mismo tiempo que las mujeres, desde la historia hemos sido vistos como objetos de comercio, como objetos políticos, como de alianzas y todo eso, ¿no? Tanto que se daban los matrimonios desde los 5 o 3 años, ¿no? Todavía hay países que todavía siguen haciendo esa práctica del matrimonio infantil. Y gracias aquí en México, ya constitucionalmente ya está prohibido. El Código Civil Federal está prohibido que existan los matrimonios infantiles, ¿no? Que ya nadie puede casar a sus hijos, porque antes hasta culturalmente se veía con ciertos delitos, que ahorita ya algunos han desaparecido en materia penal, de abusos sexuales, que los obligaban, que les daban el perdón a sus violentadores de los niñas y de los niños, ¿no? Y todavía los casaban, ¿no? Imagínense qué tortura para la persona. Ahorita se ha logrado varias cosas en la cuestión de estos temas, pero todavía creo que nos hace falta mucho, y no nada más en la cuestión legislativa, sino también en la preparación y educación de nosotros como en lo individual, para saber orientar correctamente a las personas. Y como decía Oralia, yo tengo un dato acerca de lo de la matrimonio infantil, que todavía Oaxaca, en Chiapas, Guerrero y Chihuahua se sigue viendo estos fenómenos. Y todavía en sus códigos, en sus constituciones locales, ni en sus constituciones, ni en sus códigos civiles, contemplan lo que ya en nuestra constitución. Entonces hay mucho también en la cuestión política que trabajar para poder seguir creando leyes para proteger a estos menores. Pero acerca del PIN, no es de que yo como papá no quiero que mi hijo se entere, sino más bien la invitación es de que yo como papá o como madre tengo que prepararme para poder orientar bien a mis hijos y que en las instituciones educativas se refuercen para que no sean víctimas de abuso sexual. Es cuanto. Súper. Muchas gracias, Ana Luisa.
Aquí hay otros comentarios muy importantes que vamos a dar lectura. La pornografía la tienen al alcance de su mano, en sus celulares, tabletas, los TikToks están llenos de eso. La ignorancia es lo más peligroso para el beneficio social y la niñez, claro. Claro, refuerzan los medios de comunicación este tipo de información. Muy bien. Isalia Vargas nos dice, es nuestra responsabilidad informar de sexualidad a nuestros hijos y permitir que en las escuelas se les hable de ello, ya que es donde también son vulnerables. Los tiempos cambian y debemos adaptarnos al mundo. No podemos tenerlos en una burbuja, porque cuando están solos en el mundo real, no están preparados. Justo lo que menciona también Ana Luisa. Sí, a veces, perdón, antes de nada más rapidito, a veces dejamos que otro adolescente o otro niño eduque a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a los nietos de la sexualidad. Entonces, tenemos mucho que trabajar, hay que regularizar también los medios de comunicación, porque es como les decía, a veces dejamos que la televisión o los medios de comunicación sean los que eduquen a nuestros niños. Muy bien, compañeras. Y bueno, pues me parece que no hay alguna respuesta de los cuestionamientos que nos hacía la maestra Oralia. Quedan para reflexionar en lo personal. Exactamente. Como reflexiones personales. Claro, pero bueno, me parece también muy importante esta información que nos han dado, que estos delitos de abuso sexual infantil no prescriben. Entonces, puede ser que una mujer adulta, ¿no? Diga, yo lo viví a cierta edad, en mi infancia, en mi niñez, y lo voy a denunciar. Y si el violentador, el abusador vive, pues que lo haga. Y creo que hemos visto algunos casos, ¿no? Entonces, qué bueno que nuestro código de Michoacán, código penal, esté también ya actualizado, vigente, y que bueno, pues esto es un daño que justo toda tu vida lo arrastras y que seguramente marca el destino de las personas, entonces no puede quedar en la impunidad. Y bueno, pues por supuesto que también mencionar que con la nueva reforma del nuevo modelo educativo, donde se le da mucho mayor peso a la educación sexual y que sea por supuesto, más abierta, con información actual, porque en los modelo anterior veíamos pues una información ya muy pues poco vigente. Entonces, afortunadamente hoy pues están cambiando estos momentos y desde la escuela tenemos mayor información y por supuesto lo que comentan a Luisa, pues que las madres jóvenes, las mujeres de todas las edades, pues estemos actualizadas con la información y que podamos guiar y orientar a nuestros niños y nuestras niñas y evitar estos temas tan delicados, el abuso sexual infantil. Por eso esta conmemoración es mundial y es justamente para sensibilizarnos y visibilizar que es un tema grave y también que lo personal es político. Lo que se vive en la casa, por supuesto que impacta en lo social y que pues hay leyes, pero que debemos conocerlas y hacer la denuncia de inmediato. No sé si tengan algún comentario, compañeras Oralia y Ana Luisa, sino para ir cerrando este interesante conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Ya rapidito, porque ya nos colgamos un poquito. Nada más recordemos que también, de acuerdo a las leyes, en lo que son los temas de niñas, niños, adolescentes, y nosotros los llamamos jurídicamente de aquellas personas que tienen que son incapaces. Nosotros jurídicamente los conocemos como incapaces, que son aquellas personas que por algún problema de trastorno mental o una enfermedad mental no pueden distinguir de lo que está bien y de lo que está mal, y ellos, como comentaba una de, si no me equivoco, fue Beatriz, en la que justamente hablaba acerca de este tipo de personas, ¿no? Con estas discapacidades. Dentro del Código Penal se está contemplando y la penalización es como si fueran menores, porque ellos no tienen la capacidad de detectar de todo lo que les están haciendo. Y como decías, Mireya, son personas que son doblemente maltratadas, violentadas, ¿no? Una por sus discapacidades y otra por la violencia
contra su propia dignidad, ¿no? Al final son seres y son importantes para todos. Y que recordemos que nosotros si detectamos que aunque no sea de nuestro núcleo familiar, de donde sea, podemos ir al DIF y poder ir a denunciar que existen algunas violaciones o que probablemente son víctimas de abusos sexuales, ¿no? O hasta la misma fiscalía, ya que son a través de denuncias. No es necesario en la cuestión de menores que vayan los tutores, sino que puede ser cualquiera que tenga el conocimiento y la sospecha de los delitos. Claro que sí. Sí, muy bien. Maestra Oralia. Sí, yo nada más cerraría, o sea, muy interesante, yo creo que hay mucho por seguir platicando. Aquí lo importante es denunciar, es lo importante. Y nada más cerraría con una frase de un fragmento de Octavio Paz que dice, tal vez amar sea aprender a caminar en este mundo. Y en este mundo hablaríamos de una cultura de paz, una cultura de amor, una cultura de justicia, de paciencia, de respeto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, maestra Oralia. Voy a leer un último comentario para que no se quede aquí. Isalia Vargas nos dice, cuando eres violentado sexualmente en tu niñez, siempre se calla por miedo o vergüenza. Si fuiste víctima, atiéndete, nunca es tarde para sanar ese trauma. Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a concluir este conversatorio, abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. No nos quedemos calladas, hay que denunciar, hay que proteger a nuestros niños y niñas con quienes convivimos. Todos y todas somos responsables de las infancias, siempre lo digo, siempre lo vivo realmente. Y bueno, pues muchísimas gracias. Desde la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, agradecemos a nuestras ponentes, Ana Luisa Muñoz, Oralia Orozco Valencia, y a todas las compañeras que estuvieron participando con sus comentarios y enriqueciendo este diálogo colectivo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches, gracias. Gracias.